Una víctima no estaba legitimado para interponer una demanda de amparo. Hoy sí lo es. Hoy por hoy nuestro nuevo sistema le da a la víctima un lugar muy digno. ¿Por qué se trató de hacer una reforma a la ley de amparo? Se hizo una reforma a la ley de amparo, pues para poner la jurisprudencia en la ley, y ya estuviéramos en la ley. Sin embargo, el dinamismo del juicio de amparo es otro. La ley automáticamente se va viendo rebasada por las circunstancias. Entonces, eso nos presenta un nuevo paradigma para la elaboración de leyes. Ya no debemos de pensar en leyes totalmente incluyentes, sino debemos de pensar en leyes que fijen las líneas generales del juicio de amparo y el resto que se determine por los precedentes judiciales. Claro, me va a decir, estamos mutando a un sistema de ley del caso, sí, pero el juicio de amparo así ha evolucionado. No podemos ir en contra de la naturaleza propia de las instituciones. Si esa es la naturaleza del juicio de amparo, démosle cauce y establezcamos los parámetros para que ese cauce sea más rico y nos permita conocer el juicio de amparo a través de las determinaciones judiciales. Entonces ahora la ley va a estar, debería de estar fijando grandes principios y los aspectos de su aplicación al detalle los debe de ir fijando la jurisprudencia. Por supuesto. Obviamente eso obliga a que los abogados tengan que estar permanentemente estudiando, conociendo y actualizándose, igual que los jueces. Bueno, pero eso es así, la exigencia profesional debe ser permanente, la capacitación nunca acaba, uno nunca termina de estudiar, sabe uno cuándo empieza, pero nunca cuándo acaba. Abogado que deja de estudiar y de prepararse se vuelve un abogado obsoleto. Así es, y justo eso iba a tocar, doctor. Precisamente este mismo dinamismo no nada más es desde una trinchera. Finalmente este dinamismo se genera y se forma a través de la interacción de diferentes agentes. Tenemos por un lado la legislación, tenemos por otro lado el aplicador de la legislación, que es el Poder Judicial, pero también tenemos un operario directo, que son justo los abogados, los técnicos que están del otro lado, que tienen que tener toda la información, que tienen que continuar en constante actualización y no verse rebasados, incluso muchas veces en detrimento de los intereses de sus defendidos, en razón de que ellos carecen de esa actualización y en razón de que no se comprometen al final del día a ir con este dinamismo de nuestra sociedad, con este dinamismo de nuestra legislación, con este dinamismo de los tratados internacionales que ya no podemos dejar fuera de observancia desde ninguna trinchera y bueno, de tal manera que nosotros podamos realmente aportar algo correcto, tanto a los justiciables como también a los órganos de justicia, porque los órganos de justicia también conocen y se dan cuenta de qué manera se está ventilando el proceso y evidentemente muchas veces, y yo creo que en su práctica le ha pasado, hemos encontrado gente que de pronto no se prepara, que de pronto no se actualiza y de verdad eso va no en detrimento de nadie más que de la gente que confía en ellos, ¿no? Al final del día de eso. De hecho, hoy los abogados, los profesionales del derecho, tenemos mucho más información de la que hace 15 o 20 años nos hubiéramos imaginado. Basta conectarse a una red para que nos incorporemos a la página de la Corte, al JUS, y ahí tenemos con un par de palabritas que tecleemos toda la información que queramos. Y si queremos la sentencia que dio origen a la tesis o a la jurisprudencia, la obtenemos. Y todo al alcance de un teléfono celular o de una computadora. ¿Cuál es la diferencia del abogado contemporáneo que tiene hoy muchas herramientas? Yo creo que la diferencia es la ética. Y la ética es lo que hace a un buen abogado de un mal abogado, porque un buen abogado es el que se prepara para el caso, el que lo estudia a conciencia, el que honestamente dice, esa materia no la domino, no me meto. El que dice, mi especialidad es esta, y a eso se dedica. Y no un abogado charlatán que pretende conocer absolutamente de todo y que en realidad no es especialista en nada. Y que pretende sorprender a su cliente diciéndole lo que quiere el cliente escuchar y no la verdad de su situación jurídica. Hoy por hoy esa es la diferencia, porque abogados, bueno, simplemente con el acceso a la computadora puede tener más información. Es más, se dice que en un futuro los abogados vamos a ser suplidos por una computadora que automáticamente poniéndole el caso piense por nosotros y nos dé absolutamente todas las posibilidades de solución y nos diga cuál es la óptima. Pero yo creo que eso no va a suceder porque en el trato y en las relaciones humanas y sobre todo en el desahogo de la materia penal donde hay interrogatorios y contrainterrogatorios, lo más importante es conocer éticamente qué es lo que le conviene al cliente,
cuáles son sus alcances, cuáles son sus posibilidades y hablarle con franqueza. Y eso ninguna máquina lo puede hacer. En consecuencia, la diferencia de un abogado es la ética. Y la ética entendida como el compromiso permanente de ser mejor, de prepararse, de actualizarse. Abogado que no se actualiza, se anquilosa y no cumple con ese compromiso ético de servir a su cliente, de servir a la institución para la que trabaja, si es en la Procuraduría, en la Defensoría Pública, en los organismos de atención de víctimas o en el Poder Judicial Federal o local. Así es. Muy bien, doctor. Pues enriquecedor. La verdad es que el juicio de amparo es un tema que podríamos agotar en muchísimos meses. De hecho, tenemos programas en la Anáhuac que agotan el tema en muchísimos meses de programas académicos. No lo podemos abordar todo en 45, 10 minutos. No podríamos hacerlo, pero la verdad muy enriquecido, doctor Sodi. Gracias nuevamente por recibirnos en su casa de estudios, por recibirnos en esta casa de estudios que resulta una de las escuelas más prestigiosas a nivel nacional y pues bueno, acercarnos nosotros como iniciativa privada de la fuente correcta de los estudiosos del derecho y, ¿por qué no?, aportar también esta semillita de conocimiento a nuestro auditorio. Mil gracias, doctor. Muchas gracias. Agradecemos mucho a todos el que nos estén sintonizando, el que ustedes puedan estar en contacto con nosotros en las redes sociales. Denle like, compártanos. La intención de todos estos videos es que ustedes tengan la información desde la fuente correcta, defendabogados.com y todas las redes sociales que de ahí se puedan derivar. Mil gracias, doctor, nuevamente, y estamos para servirle en lo que necesite. Gracias.